Ahí está, ahí vamos. ¿Qué tal? Bueno, ahí volvemos, así a ver si podemos grabar esta última parte. Creo que por lo que vi me parece que estuvieron revisando lo del aula, ¿puede ser? ¿Puede ser que estuvieron recorriendo un poquito el aula? Bien, bien. El PowerPoint ya también está subido al campus, así que bueno, lo que puedo hacer es actualizarlo con las cuentas que hicimos, pero estaba subido. También en tema 3. Perfecto. Bueno. Con F7 para la grabación. Buenísimo. Entonces vamos al teorema de Pitágoras. Lo que pasa es que mira, con la grabación no me deja escribir acá. ¿Cómo? A ver, voy a dejar de compartir y a empezar a compartir de nuevo. ¿Dónde está el compartir pantalla? ¿Dónde estaba? Compartir está allá, en otra punta. Acá. Sí. No, la otra. Ventana de aplicación. Ahí está. Bueno. Acá estamos en el teorema de Pitágoras. No sé si estuvieron calculando X. Si un ángulo tiene 3 y el otro tiene 4, ¿cómo hago para averiguar X siendo que X es la hipotenusa? ¿Por qué X es la hipotenusa? Porque es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Y ahí yo quiero calcular el valor de X. A ver dónde me lo deja poner. ¿Hicieron la cuentita? ¿Cuánto vale X? ¿Qué tengo que decir yo? Que el cuadrado de la hipotenusa, X al cuadrado, es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. O sea que el cuadrado de la hipotenusa me tiene que dar 25. Si el cuadrado de la hipotenusa me tiene que dar 25, el valor de X vale 5, ¿sí? Estoy queriendo ponerlo en algún lado, pero no me deja. Bueno, no importa, X vale 5. Es una imagen. Sí, pero en los otros casos estuve escribiendo acá los costaditos y en este caso no me deja. Bien. Acá no es la hipotenusa, entonces ¿qué tengo que poner? Que X al cuadrado más 9 al cuadrado es igual a 14 al cuadrado. ¿Cuánto vale X? En el ítem B. X cuadrado, que es un lado de la base del triángulo rectángulo, más 9 al cuadrado, o sea, más 81, es igual a 14 al cuadrado. Bien, a ver, entonces, ¿por qué? 14 al cuadrado, ¿cuánto da? 196. Menos 81, que da 115. 115 es X al cuadrado. Entonces, si X al cuadrado es 115... Hay un micrófono, por favor, con un niño, una niña, no sé. La raíz cuadrada de 115 es el valor de X. Lo dejamos como raíz cuadrada de 115 porque podríamos ver que es 10 y pico, ¿sí? Y tendríamos... Bien. No está mal dejar raíz cuadrada de 115. Si uno quiere aproximar a 10,72 centímetros, metros, kilómetros, lo que sea, depende en qué unidad estemos midiendo los lados, lo puede aproximar, pero dejar raíz cuadrada de 115 tampoco está mal. Bien, y acá tendríamos que decir que X al cuadrado más 6 al cuadrado, o sea, más 36, es igual a 100, o a 10 al cuadrado. O sea que 100 menos 36 me da 64. La raíz cuadrada de 64 es el valor de X. ¿Cuánto sería para el triángulo C el valor de X? 8, perfecto. Bien. Estas cositas que son muy simples, queremos que las recuerden, que las tengan muy presentes, que sepan identificar cuál es el lado de la que corresponde a la base o el lado adyacente al ángulo de 90 grados, el ángulo que corresponde a la altura, el lado que corresponde a la altura, cuál es el ángulo que nosotros podemos tener que calcular el seno de este ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa,
y empezar de esta manera a relacionar todo lo que sea Pitágoras con el seno de este ángulo como cateto opuesto sobre hipotenusa, porque muchas veces para calcular el seno del ángulo vamos a necesitar conocer la hipotenusa. Entonces, para hacer la hipotenusa hacemos Pitágoras. Una vez que tenemos la hipotenusa podemos calcular el seno de este ángulo si tenemos los otros dos lados, o el coseno. El seno como cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa. Si tengo el seno y tengo el coseno, en cualquiera de los dos puedo calcular el ángulo como función inversa. A eso también fíjense en la calculadora, función inversa, algunos lo tienen como f a la menos 1, ¿sí? Otros lo tienen como segunda función, o sea, busquen en la calculadora cómo calcular el ángulo cuyo seno vale tanto, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que fuera este caso de acá, ¿sí? Yo quiero calcular el seno de este ángulo. El seno de este ángulo va a ser cateto opuesto, que es 9 sobre 14. Si yo digo que seno de alfa es 9 catorceavos y quiero calcular el ángulo alfa, ¿sí? Alfa va a ser el arco cuyo seno es 9 sobre 14. O sea, va a ser el ángulo cuyo seno es 9 sobre 14. Eso se lo llama arco seno de 9 catorceavos. ¿Sí? Y eso se calcula con función inversa seno. ¿Sí? Esa no te va a gustar. A ver si alguno le está haciendo esa cuenta, por favor. A ver, ahí tenemos un resultado. 40 grados. Chicos, hay un teléfono, un micrófono con niños. Sí. Bien. Fíjate que En minutos y segundos sería 40 grados, 0 minutos, 18,72 segundos, ¿sí? Aproximadamente 40 grados vale el ángulo este que está acá, ¿sí? que la calculadora esté en grados, ¿eh? Tienen que fijarse, como había preguntado una de las compañeras antes, que para que esto, la función inversa, o sea, el arco seno, ¿sí? Algunos lo tienen como segunda función y seno a la menos 1 arriba de la tecla seno, ¿sí? Lo tienen que buscar en la calculadora. Puede ser función inversa seno, ¿sí? O arco seno de 9 sobre 14. Antes de hacer toda esa operación se tienen que cerciorar de que la calculadora esté en modo grados, ¿sí? Modo de. Que para la calculadora es modo DEC, ¿sí? El modo de la calculadora les tiene que aparecer DEC. O sea, ustedes tienen que cliquear para que les quede el modo DEC, ¿sí? Si no, les va a dar el ángulo en radianes, que tampoco está mal, pero tienen que aclarar si lo están respondiendo en grados o si lo están respondiendo en radianes, ¿sí? No está mal responderlo en radianes, al contrario. Para radianes es rad. RAD, ¿sí? Depende como ustedes lo quieran, ¿sí? Ahora yo veo que los ingenieros trabajan mucho en grados, ¿no, Mariam? Nosotros trabajamos en radianes por un solo motivo, porque cuando veamos función trigonométrica, la función trigonométrica la tengo que usar en radianes, entonces necesito que se aprenda el concepto de radian. Pero ustedes en el terreno van a trabajar en grados, ¿sí? O sea, cuando vayan a hacer las mediciones van a trabajar en grados, ¿sí? Bueno, otra cosa, sí, decime. Sí, por ejemplo, acá ¿cómo sería tangente? Vamos a hacerlo con un ejemplo particular. La tangente de este ángulo, que dio 40 grados, sería 9 sobre X. Y ahí X les había dado antes
Bien, si vos estás en este... 14 es la tangente, no. No, no, no. 14 no es la tangente. Esa es la hipotenusa. Sí. Sí. Bien, si vos te paras en este ángulo que está acá, claro, depende de en qué ángulo te sitúes. Si vos querés este ángulo que está acá, vos tenías que x daba raíz de 115, ¿te acordás? X era raíz de 115. Bien, entonces yo quiero este ángulo que está acá, la tangente de este ángulo, de ese ángulo que está acá. A ver si puedo poner en formas. No, pero me sirve ponerlo en formas para que ustedes... este ángulo que está acá, ¿sí? Bueno, me quedó medio chiquitito. Me quise hacer la valiente y... no, se me fue el ángulo ahí. A ver, ahí está. Encima no tengo pulso. Este ángulo que está acá. La tangente de este ángulo es 9 sobre raíz de 115. ¿Sí? Depende del ángulo. Depende del ángulo. Si vos querés... Sí. Sí. Vos podés... Sí. Digamos abajo, el inferior, llamalo alfa, beta o lo que te guste. Bueno, el que está opuesto, el lado opuesto a ese ángulo es el cateto opuesto, y el que está en la base, el horizontal, que es el que contiene al ángulo que vos estás mirando, es el cateto adyacente. Por ahí me parece mal yo. Esa parte sí la entiendo. Perfecto. Si yo tengo un ángulo alfa, beta, gamma, teta, cualquier ángulo, yo me cedo y parar sobre el triángulo. Pero en este caso, que yo el ángulo solamente lo recto formado, ¿cómo defino el cateto opuesto y el cateto adyacente? Si tengo solamente el de 90 grados. A eso me refería. No, pero por eso la profesora estaba explicando el tema de utilizar la función inversa, perdón, el arcoseno de ese ángulo que estamos tomando en consideración. Si vos tomás la calculadora, directamente, por ejemplo, vos tenés estos datos. Tenés el 9, que sería el cateto opuesto al ángulo que estamos mirando, y la hipotenusa, que es de 14 centímetros, metros, lo que sea. Bueno, yo quiero hallar X, ponele que me pide eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta X, teniendo en cuenta el ángulo que está ahí, digamos, el que contiene a la X, ese ladito con la hipotenusa, no sé si me llegas a ver, si me estás observando, esta es la X, Sí, estoy mirando. la hipotenusa, ese ángulo que se formó ahí, este lado es el adyacente. Por lo tanto, si es un ejercicio donde a mí me dicen, bueno, quiero calcular X, bien, la X no la tengo, tengo la hipotenusa y tengo el cateto opuesto. Para hallar este cateto, yo lo que puedo usar para relacionar los dos catetos, ya que yo lo tengo allí, ¿qué voy a usar? La tangente, por ejemplo, ¿no? Para hallar X te hablo, ¿no? La tangente del ángulo donde está justamente la crucecita en este momento, que sería el cateto opuesto a este ángulo, o sea el 9, dividido, o sea la razón que va a haber entre ese número y la X, ¿no? Pero en principio vamos a decir, uy, pero ¿cómo hago si no sé cuánto mide el ángulo? Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar el valor del ángulo. ¿Qué voy a hacer entonces? Por más que tenga que hallar la X, que es el cateto adyacente, y tendría que pensar en el coseno o en la tangente, voy a hacer
esta operación, yo sé que el seno de ese ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de el ángulo, llámalo alfa, llámalo x, como vos quieras, me va a dar 9/14. Sí, esa parte la entiendo, uso Socatoga para eso. Bueno, perfecto. Pero igual mi pregunta iba por otro lado. Para ver qué ángulo... Pasa que yo me paro. Claro, puede ser independiente, puede ser cualquiera de los dos. Bueno, De que a mí se me ocurra. ya ponele, estamos en este de acá. Entonces, si yo quiero decir, ay, ¿cuál es el cateto opuesto? Es este, el que está enfrentado a este ángulo. Y el que lo contiene es el cateto adyacente, porque siempre el de mayor longitud es la hipotenusa. En cambio, si yo quiero estar con este de acá arriba, ¿sí? Mi cateto opuesto va a ser la X, porque está enfrentada a ese ángulo. ¿Sí? Listo, ahí entendí. Lo puedo tomar, depende como yo lo vea. Exactamente. Vos dalo vuelta y ponelo para un lado y para el otro para captar desde el ángulo de referencia cuál está enfrente, entonces sería el opuesto, y si estoy acá, el opuesto va a ser este. Y este que contiene al ángulo va a ser el adyacente. Más o menos. Gracias por la Vendría a ser explicación. donde se apoya el ángulo. Claro. Vos tenés que tomar un ángulo de referencia que sea diferente del recto, porque vos ya el recto lo vas a tener ahí con 90 grados. Tengo que hacer los dos ángulos, lo puedo hacer utilizando cualquiera de estas razones trigonométricas. Más o menos, Pablo. Muy buena la explicación, sí, entendí bien. Bueno, Entonces me hacía ruido nomás eso. Pero Bueno. sí, depende como lo vea. Sí. Vos podés elegir cualquiera de los dos ángulos, que van a cambiar las razones trigonométricas, o va a ser el seno, el coseno o la tangente. Haces el arco, no sé, arco seno, arco coseno, arco tangente, y vas a encontrar el ángulo que estás buscando. Pero siempre va a depender del ejercicio, ¿no? Muy amable. Bien, entonces voy a decir una cosita más, ¿sí? Una vez que ya quedó claro que depende si queremos calcular este ángulo o este ángulo, cuáles van a ser los catetos opuestos y cuál va a ser el adyacente en cada uno de los casos, una vez que se aclaró ese tema, quiero retomar con la primera expresión que se habíamos dicho. ¿Se acuerdan que yo había puesto seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1? Y dije que esa es una relación trigonométrica fundamental. Esa también se la llama relación pitagórica. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos una circunferencia acá, donde este 14, lo que acá se llama como 14, fuera el radio, ¿sí? Pero si en vez de 14 fuera 1, a esa longitud le asigno el valor unidad, como hago cateto opuesto dividido 1, ya estaría dando el seno. Entonces yo acá tendría el seno. Y el cateto adyacente dividido la hipotenusa, si la hipotenusa valdría 1, tendría el coseno, ¿sí? Entonces en ambos casos, el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado me daría el cuadrado de la hipotenusa, que en el caso de que la bauticé como 1, sería 1. Entonces acá tengo la relación trigonométrica fundamental. En vez de expresarla con los lados, expresarla con el seno y el coseno del ángulo. Esa relación entre el seno y el coseno del ángulo, donde la suma de los cuadrados me da 1 para un mismo ángulo, ¿sí? Puedo identificar el que tiene vértice en C o puedo identificar el que tiene vértice en A. Acá los cuadrados están para que el cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este me dé el cuadrado de este. Es una actividad que se hace en la escuela primaria. Se recortan estos dos y se cubre toda el área esta que está acá. Se recortan, digamos, por alguna forma de que lo pueda hacer con algún mecanismo sencillo, de modo de, una vez que recorté estas dos figuras, poder teselar todo el cuadrado que está acá. Forma de demostrar geométricamente el teorema de Pitágoras con material concreto. Nosotros lo que necesitamos es usarlo al teorema de Pitágoras, identificando los lados, la hipotenusa y los ángulos. El que tiene vértice en C y el que tiene vértice en A, porque el que tiene vértice en B es 90 grados. Una vez que yo tengo bien claro
quiénes son los ángulos, cuáles son las medidas de los lados, puedo saber cuáles son los ángulos. ¿Por qué? Porque calculo el seno, ¿sí?, de este ángulo o el coseno, y calculo el seno o el coseno de este. En realidad con calcular uno solo es suficiente, porque sé que la suma de los tres me tiene que dar 180, entonces voy relacionando un concepto con el otro, ¿sí? Y así vamos a poder trabajar trigonométricamente. Vamos a ver cuál es la próxima. Acá vengo un poquito a repasar todo lo que habíamos visto con lo del proyecto, ¿sí? Nada más que hice una entrada diferente al tema, ¿sí? Cuando tomo una circunferencia que tenga un arco igual al radio, digo que tengo un ángulo de un radián. Esa ustedes ya la vieron. Si tomo toda la circunferencia, tengo 2pi radianes, ¿sí? Esos 2pi radianes es 360 grados. Y de ahí puedo sacar que si tengo la mitad, 180 grados son pi radianes. Ustedes a veces usaban la n para responder, porque la pi hay que buscarla como letra en el alfabeto y hay que utilizar estas cosas que están acá, ¿no? Que tiene que ver con insertar ecuaciones. Pero si no quieren poner insertar ecuaciones para que les aparezcan por ejemplo, yo pongo insertar ecuaciones, acá me aparecen los símbolos y acá yo voy a encontrar pi, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, si no quieren tomarse ese trabajo, puedo utilizar la n, ¿sí? 180 igual a pi radianes. Si 180 es igual a pi radianes, la mitad, que es 90, va a ser pi sobre 2, ¿sí? La tercera parte va a ser pi sobre 6. La mitad de pi sobre 2 va a ser pi sobre 4. Y así sucesivamente. Si la tercera parte era 2 pi sobre... la tercera parte de 90 es pi sobre 6, 60 va a ser el doble, ¿sí? Va a ser 2 sextos de pi, o sea, pi sobre 3. Y así van construyendo toda la tabla, como lo fue llevando el libro del proyecto, ¿sí? Otra cosita que veníamos hablando, yo les decía que tomáramos un ángulo que cortaba la circunferencia. Si yo tomo este punto, el seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Eso ya lo vieron, acá lo está escrito nuevamente, ¿sí? Cateto opuesto. ¿Puedo hacer una pregunta sobre lo que sería la unidad de radial, el piso de radial? ¿Acá? ¿Anterior? Anterior, sí. Usted cuando nos dio el ejercicio en el trabajo práctico, sí, de hallar, no sé, ángulo 45, pasarlo a radial, cuando yo desarrollé la fórmula, que es 45 por pi radial, dividido 180 grados, sí, cuando yo simplifico los grados con los grados, me quedaría 45 por pi radial dividido 180. sí. Eso me queda 45 pi radial sobre 180, lo cual me quedaría un cuarto de pi radial. Perfecto, es lo mismo que pi sobre 4. Un cuarto. Bien, pero usted lo que me marcó mi trabajo fue sí, la radial. Usted tiene que haber seguido resolviendo, porque yo puedo resolver un cuarto por pi y me quedaría radial solamente. Bien, lo que pasa es que no entendí ahí. Normalmente no se hace poner pi como 3,14, se lo deja como pi. Porque pi, en realidad, si vos lo convertís a 3,14, estás haciendo una aproximación. Claro, sí, es una aproximación. Sí, no es que esté mal, que sino que preferimos seguir tomando números irracionales, como el pi es un número irracional, porque no lo podemos expresar como una razón de dos números, entonces lo dejamos como un cuarto de pi o como a pi sobre 4. No es que esté mal, es que no es del todo exacto, ¿sí? Nada más que... Yo lo que digo es la unidad. Usted ahí me marcó solamente que me tendría que quedar un cuarto de pi. Sí, ¿por qué? Porque... ¿Cómo lo elimino? No es que lo eliminás, es que se sobreentiende. En la fórmula no lo pude, digamos, simplificar con otro radial. Me queda ahí, solamente lo que puedo simplificar es el ángulo, digo, solamente. Los grados. Sí, ¿querés comentarlo vos, Marian? Yo entiendo lo que le está diciendo, pero no sé si lo corregiste vos. Yo creo que lo que
lo que se corrigió fue lo siguiente. Vos tenés 2pi radianes igual a 360. O 360, 2pi radianes. Esa proporción. Sí. 45 grados, un ángulo alfa. Entonces ahí vas a poder hacer grados sobre grados y te queda radianes, ¿sí? Lo que hice fue tomar 180 grados, un Claro. pi, sería un pi. Sí. Radial. La Bien. mitad tomé. Tomando la mitad, llevándolo a la fórmula para poder multiplicar, dividir. Claro, te va a quedar pi sobre 4 radianes. Pero bueno, Claro. vos fíjate que lo que está puesto acá es que son pi sobre 4 radianes. Pero se sobreentiende el radianes, ¿sí? O sea que no haría falta ponerlo en la, digamos, en la unidad. No hace falta ponerlo en la unidad. Lo que quizás se te corrigió es que si pusiste 3,14 y dividiste por 4, eso es lo que generalmente no se hace. No, a mí me da bien los resultados. Lo que sí puse fue justamente la unidad. Pi radial. Puse. ¿Pusiste radianes todos juntos? ¿Pusiste radianes todo con la palabra completa? No, pi por R. Bueno, no se pone R. En todo caso, si lo vas a poner, la abreviatura es rad en minúscula. Ah, eso no lo tenía ese dato. ¿Sí? O pones, ¿viste que la calculadora te da rad? Bueno, esa es la unidad del sistema métrico legal argentino. Rad. O no pones nada, o pones rad. Se sobreentiende ahora. ¿Bien? Pues yo lo que hice fue paso por paso. Y no Claro. lo hice con la calculadora. Lo quise hacer más artesanalmente para ver Perfecto. de dónde salían los datos. Eso es lo mejor. Los datos, cuando yo tiré los datos, empecé a simplificar los grados, Sí, pero a mí la unidad me quedaba pi radial. claro, Lo pero... que en el Word no puse rad, te puse la R para simplificar y en el primero sea Claro, más fácil. R no dice nada. R no dice nada. O Perdón, pones... un segundito, Pablo, estoy mirando acá tu actividad, justamente, y lo que yo sí te hice, ay, pero se me fue, che. El comentario es uno de los ejercicios, el de los 240 grados, pasarlos a radianes. No, fíjate que pusiste mal la cuenta, era eso, pero che, se me fue. A ver si lo encuentro. Acá lo puedo compartir, lo tengo justo acá en mi pantalla. A ver, ahí te Ahí veo. ahí lo voy a compartir. A ver. Este es el original, este fue el que yo mandé. Ajá. No, 140. eso yo no te lo corregí. Fíjate Bueno, vos este la es- corrección que te hice, porque Este es el original, el que vos corregiste, no lo vi en el auto, no lo descargué. Pero este fue el que yo te mandé a vos. Y el que está corregido, el pi de 4 tercios, la R. Por eso preguntaba el tema de la unidad. fíjate, Ahora la por favor. profesora me dice que radial era, bueno, era rad. No, ese ejercicio yo no lo tengo así como me lo estás mostrando. Eso Lo sí busco, te si puedo- querés, dame un segundo. Lo busco y te lo muestro, porque es el mismo, es el que yo mandé. A ver si entro en el aula. Trabajo práctico este. Y el corregido sería este. Marcela, ¿me permitís compartirlo? Sí, ¿O lo sí. vemos después? ¿Querés que saque esta pantalla? ¿O no hace falta que la saque? No creo que haga falta. A ver. Ah, bueno. Pero vamos. Mejor, No sale, mejor. pero- Mejor, si no, corto acá y pasamos a la pantalla de Mariam. A ver, un segundito, denme por favor, porque mi maquinita está lenta. Disculpen, por favor, ¿eh? No, nada, disculpa, estamos trabajando con lo que tenemos. A ver si hay No hay aparece. problema, me pasa lo mismo que a mí. Ay, Dios. Pero bueno, la Este tecnología... creo que es, acá lo tengo. Estamos.
tengo, fíjate que no es lo mismo. Es que yo puse mis comentarios. Solamente no te olvides, es un comentario, no te puse que está mal. Simplemente No, está bien. Está bien, ahora, pero yo lo que veo. Fíjate que no es el mismo ejercicio lo que vos me mostraste el que yo vi. 240 por pi radianes sobre 180 me puse que es un cuarto de pi radianes. Entonces por eso te puse la respuesta correcta es 4/3 de pi. ¿Sí? No, sí, el ejercicio es el mismo. Mira, yo acá tengo en mi pantalla el mismo ejercicio que vos me estás mostrando. Bueno. Sí, la corrección, pero es el mismo. Mi pregunta era justamente eso, porque me quedó en el tintero. El tema de la unidad me está marcando acá. Hizo un circulito con el tema de la unidad. Y quería preguntar porque yo cuando hago el desarrollo, y bueno, como dije, cancelo los grados con los grados, después hago la multiplicación, que bueno, eso es fácil. Y lo que me queda como unidad es pi sobre radian. Yo lo que puse es la R para poder ahorrar el tema del tripeado. Pero bueno. Una cosa, Pablo. Lo que sea la división. Una cosa que me estoy dando cuenta ahora, porque no había terminado de entender la pregunta. No solamente no se pone R, sino que en realidad ese R es un radián. ¿Sí? Vos ahí lo estás poniendo como la longitud de una circunferencia, ¿sí? Como si fuera el R. Por eso se corrige, porque se sobreentiende como fuera el radio de la circunferencia. ¿Sí? No hay problema que se corrija. El tema es que quiero saber por qué. Para No, ya sé que entendimos que es una acotación para mejorar las formas, pero en este caso no es solamente una cuestión de forma, sino es que no se puede confundir con el radio de la circunferencia, sino que con el sistema de medida del ángulo. ¿Sí? Por eso pasándolo en blanco. Sí. Cuando yo tengo este tipo de problema, no hace falta poner la unidad radial, lo dejo en pi solamente. Déjalo en pi. O resuelvo con pi y dejo solamente la unidad. Y si vas a poner la unidad, que sea rad. Porque en el caso de R, ¿no? parecería que fuera el radio de la circunferencia. ¿Sí? Claro, Hay toda una cuestión de formal de cómo se ponen las unidades. Por ejemplo, en física, segundo no se pone con la S imprenta minúscula. ¿Por qué? Se confunde con el 5. Se pone con la S cursiva minúscula. Hay toda una cuestión de formas en matemática y en física que hace que las unidades se escriban de determinada manera en el sistema métrico legal argentino. ¿Sí? Que más allá de un capricho, es algo que tiene que ver con cuestiones de forma, ¿sí? A ver. Claro, sí se entiende. Ahora están viendo. Me quería que me hicieran de la duda esta que tenía. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Te escucho. Porque yo hice lo mismo y me estaba fijando que el procedimiento que hizo Pablo, que hacemos 240 por pi radianes sobre 180, ¿no? Sí. Pero a mí me quedó 3/4 pi radianes. Yo puse 3/4 por pi rad y me quedó así el resultado. Sí. No 1/3. No, es que es correcto lo que hiciste vos, Esteban Ignacio. Pero yo sigo, es lo mismo. Yo sigo poniendo pi rad como unidad. Eso está mal entonces. O está bien igual. Si pones rad no hay ningún problema. Ah, bien. Está bien. Porque yo sigo respetando el pi radial. El pi rad lo sigo poniendo como unidad. Si usted me dice que tengo que sacar el rad, se lo saco. No te decimos que tiene que sacar el rad. Lo que te estamos diciendo. Está bien, yo la entendí ahora. Está bien, sí. Perfecto. ¿Está? Bueno, déjenme ver que hice lío con la pantalla que se me clavó ahí. A ver si ahora vuelvo a compartir. Lo que a mí me cuesta es pasarlo en la calculadora, porque yo si estoy con el lápiz y el papel, perfecto. Pero el tema es en la calculadora, no le puedo enganchar la mano a los pasos.
A ver, ¿cómo es en la computadora poner pi? ¿A eso te referís? ¿O cómo convertir en...? No, en la calculadora, o sea, yo encuentro, ¿no? el seno de un ángulo. Yo tengo el cateto opuesto, hipotenusa, encuentro el seno del ángulo, ¿no? Sí. Quiero saber el ángulo. Mm. Y ahí es como que tengo el número, pero pongo shift y después me da el seno. Sí. Y ahí es como que... Es Pone... correcto. Ponele que tenés, como en mi caso, yo tengo shift, seno y el valor que me den. Por ejemplo, shift, seno 0.89. Igual te da el ángulo. Lo que pasa es que te da el ángulo al ponerlo 63,982. Apretamos el de grados, minutos y segundos y te da el ángulo exacto. Chicos, hay un audio, por favor. Gracias. Bueno, bien. Vamos a seguir practicando. Sí, hay que darle. No es un tema menor el uso de la calculadora, no es un tema menor la forma de nombrar las cosas. Hubo muchos trabajos que la primera vez que lo entregaron pusieron el seno da tanto, no, es el seno del ángulo. Quieren ponerle alfa porque no quieren ir a insertar la letra como yo les decía antes con el editor de ecuaciones, no importa, pongan alfa o beta con nombre, pero es el seno de un ángulo, ¿sí? Y bueno, todo eso hay que habituarse a trabajarlo y aparte en la virtualidad, ¿no? O sea que escribirlo hace que uno tenga que usar el editor de ecuaciones o buscar la manera de que quede explicitado, ¿sí? Pero bueno, como ahora tenemos la oportunidad, porque no nos queda otra, de trabajar con la devolución de los exámenes, por eso no se ofendan si alguna vez hay como correcciones que parecen de más. En realidad lo que estamos queriendo... No, para nada, profesora, no es una ofensa. El tema es que para aclarar, para poder... Sí. El tema ese. No, pero a veces No pasa por ofenda. Claro, no claro. pasa para saber el por qué. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos entonces a lo que estábamos diciendo de la definición del seno. Como cateto opuesto vendría a ser A sobre la hipotenusa que es C. El seno, este era el seno, el coseno como cateto adyacente, es el adyacente a este ángulo, ¿no? Este es el recto. Si yo tuviera otro ángulo, pero bueno, acá lo que estamos tomando en la circunferencia queda bien clarito que me estoy refiriendo a este ángulo. Si fuera este otro ángulo, el opuesto sería B y la hipotenusa seguiría siendo C. Pero si tomo el que tiene vértice en A, es alfa, ¿sí? Y la tangente es seno sobre coseno o opuesto sobre adyacente. Bien. Acá esta tablita la vamos a tener que hacer... si quieren, si no están muy apurados, podemos hacer estos cálculos que están acá. A ver si ustedes pueden practicar con esto. ¿Cuánto es la tangente de pi sobre 6? ¿Quieren hacer estos cálculos y los compartimos? ¿O prefieren practicarlo ustedes y después los compartimos el sábado? ¿Quieren calcularlos ustedes y los compartimos el sábado? Y estaría bueno que lo calculemos nosotros, para entenderlo. Bien, entonces el sábado arrancamos de acá y después seguimos con la presentación de Marian. ¿Por qué arrancamos de acá? Porque aparte vamos a tener que usar todas estas cosas, ¿sí? Entonces seguramente nos va a venir bien tenerlo como referencia. No, pero termine esos 4 ejercicios nada más y cortamos si quieren. Eso, yo hasta ahí llegué y medio como que, bueno, ahora el seno de 23 grados 14 minutos. ¿Cómo lo ingresamos? A ver. Claro, Vas a poner... Lo ingresamos así tal cual está ahí. Sí, ponen seno, función seno, ponen 23 y ponen, de donde tienen grado, minutos y segundos, ponen 23 grados. Seno, ¿sí? De 23 y ponen grados. Después cuando quieren ingresar los minutos, que ¿cuántos son acá? ¿4 o 14? Ponen 14 y vuelven a apretar el icono de grados. No les pone minutos, ¿sí? Le pone
0,39 puede ser. Sí, perfecto. ¿Mm? Seno 39. No me está dejando, muy malo mi coso, que no me está dejando poner. A ver si lo puedo escribir acá abajo. No me deja poner el cursor, porque en realidad el cursor me lo está haciendo en la pantalla de abajo, por eso no me lo deja ingresar. Este doble pantalla en este momento lo pude hacer antes y no lo puedo hacer ahora. Bueno, lo dejo en el audio. El seno de 23 grados 14 minutos es 0,39 aproximadamente. ¿Está bien? Sí, profe, una pregunta, y creo que es lo que estaba diciendo recién. Yo tengo una Casio científica, la normal, que tiene la teclita de grados, minutos y segundos. Cuando Sí. pongo seno, paréntesis, pongo 23 grados, 14 y me vuelvo a poner grados. A todos nos Toma pasa lo como mismo. minutos, ¿no? Acá no tiene nada que ver Claro, porque con, me da igual con el 0,39. modelo. A todos nos pasa lo Claro, mismo. Lo muestra como grados, aunque lo interpreta como minutos y segundos, ¿no? Pasa Ujú. que depende de la calculadora. La Casio te lo tira como grado y minuto, y esta, por ejemplo, la que tengo yo, tira dos tiemporitos. Lo representa lo que es minuto. La La mayoría, mía también pone. sí, la mayoría le pasa como a él. Algo más. Bueno, tengan en cuenta, por ejemplo, si tuviéramos 23 grados y 14 segundos, no minutos, vamos a tener que ingresar seno de Disculpe, grosera, pero hay un micrófono que no deja que escucharla a usted. soy yo. No, está la radio, me parece. ¿Qué es eso? Ah, Bueno, a ver ahora. Bueno, por ejemplo, en vez de tener 23 grados, 14 minutos, fuera un ángulo de 23 grados, 14 segundos. Entonces, ¿qué vamos a incorporar si tenemos que hallar el seno? Presionamos seno de 23, la teclita de grados, minutos y segundos, 0 para los minutos, y volvemos a tocar la misma tecla, y recién entonces los 14 y segundos, ¿sí? Los minutos van a ser 0 y después los 14 segundos. Y allí, bueno, más o menos da el mismo tipo de ángulo, 0,39. Perdón, ¿entendió más o menos? Pero bueno, nosotros no estamos mirando tanto los segundos, pero es para que ustedes conozcan la calculadora, ¿no? Eso es lo más importante. Hola. Sí, profe, otra pregunta, porque ya de todas las vueltas que se dio, para que queden claro, el seno de 23 grados 14 minutos, ¿en qué unidad da el 0,39? No, acá estamos, todo lo que hicimos fue ingresar grados. Así que lo importante es que tengamos la calculadora en D. Porque si no Claro, pero el resultado de la cuenta, ¿en qué unidad da? ahí está. O sea, 0,39, ¿qué es? Nada. No tiene unidad. Es A 0,39. secas. Ujú. Vuelvo a la filmina de bueno, atrás. gracias. Acá está, mira. Cuando vos haces... Ese sería 0,39 es el seno del ángulo, no es el ángulo. La unidad es seno. A ver, acá, volvemos a esta figura, ¿les parece? El seno es una relación entre catetos, o en realidad entre el cateto y la hipotenusa. Si el cateto opuesto está en metros y la hipotenusa está en metros, cuando yo divido metros sobre metros, ¿qué unidad da? Si yo hago A, supongamos, por acá, el seno de este ángulo, ¿sí? Era 9 metros dividido X, que era raíz de 115 metros. Cuando divido los 9 metros sobre raíz de 115 metros, ¿qué unidad da el seno de ese ángulo? Si divido metros con metros. En metro. Si divido metros con metros, se reduce el metro, se cancela. Sería una simplificación de unidad, ¿no? Es Claro. una simplificación. O sea que el seno de un ángulo es un escalar. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando veamos funciones trigonométricas, nosotros les vamos a hacer corresponder a un ángulo medido en radianes el valor de la función seno, que es un escalar.
¿sí? Entonces necesitamos que ustedes sepan que estamos trabajando de reales en reales, ¿sí? Son números. ¿Cómo resultaron esos números? De dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa o el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero nos da un resultado que es un número real, que no tiene unidades. Y ese número se llama escalar. Es un número, en realidad se llama escalar porque a todos los números le decimos que son escalares, con la diferencia de que hay unidades que son vectoriales, que porque tienen, además de una magnitud, tienen una dirección y sentido, ¿sí? Entonces, se dice escalares, perdón que utilicé un término que por ahí todavía no lo habíamos incorporado, porque es solamente una medida numérica, es un número. El seno de un ángulo es un número, es el seno de un argumento, que lo puedo expresar en sistema DEC o en sistema RAD, pero el resultado del seno es es el de haber dividido el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si hago metros dividido metros, me queda lo que me da el cociente, pero no me queda ninguna unidad. Es adimensional, se dice que no tiene unidad, no tiene dimensión. Sí tiene dimensión el lado y sí tiene dimensión la hipotenusa, pero la relación entre el lado opuesto al ángulo y la hipotenusa del triángulo rectángulo, ese cociente, esa relación entre longitudes, no tiene ninguna unidad. Por eso lo que estamos discutiendo es recontra importante, ¿sí? Es más importante que saber calcularlo. O sea, o es tan importante como saber calcular el seno, saber que el resultado es un número. Sí tiene unidades el ángulo, Gracias. pero no tiene unidades la imagen, es un número real. Bueno, ¿quieren hacer algunos otros más de esto o más o menos acá ya con esto estamos? Y los resultados, a ver si lo que más o menos estamos... A mí me dio el coseno de 10 grados 12 minutos 0,98. Correcto. La tangente de pi sobre 6, 0,009. Ahí tenés que pasar la calculadora a RAD, ¿no? Sí, siempre está en rad. No, para lo anterior no. Para lo anterior lo tenías que tener en DEC. Una vez que hiciste estos dos, tuviste que haber trabajado... La mía entonces se pasa sola. Puede ser, no sé. Lo que sí, cuando vos pones el pi, lo tenés que buscar en la calculadora. Fíjense que el pi lo tienen que tener arriba de alguna de las teclas. O abajo, no sé. Sí, está arriba. En mi caso aparece el pi hacia una Casio adaptando la Y ahí puedo estar el pi, que en mi caso sería el por X por 10 a X. Bien. Ahí ustedes tienen que utilizar a veces el manual o bueno, ir probando hasta que aprenden a usar la calculadora. Me pasa y nos pasa muchas veces que llegan al final y todavía hay dificultades con esto. Este es el momento de empezar a resolver las dificultades mientras estamos haciendo los trabajos prácticos. Porque el día de final nos olvidamos la calculadora, nos cambian de calculadora y si ni siquiera lo sabemos usar con la nuestra, menos lo vamos a saber usar con una prestada. Así que traten de meterle pata con esto. Lo único que les puedo decir es que si van a trabajar en radianes, antes de calcular la tangente, tienen que pasar a modo rad. ¿Sí? La cotangente de 0 grados es 0. Sí, esa como cotangente en la calculadora no está. O La está. tenés que poner con shift. Das vuelta y te queda con tangente a la -1, que es lo mismo. No la tenés acá. La tangente a la -1 no es cotangente. Tangente a la -1 es el arco cuya tangente es determinado en ángulo. Para calcular la cotangente, vos en la calculadora calculás la tangente y después haces la inversa.
La inversa es el x a la menos 1. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Vuelvo a la figura que está acá. La tangente, fíjense, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es el inverso. El inverso sería B sobre A. O sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. No es la función inversa, no es el arco cuyo seno o cuya tangente vale tanto, sino es que en vez de hacer cateto opuesto sobre cateto adyacente, hago cateto adyacente B sobre cateto opuesto. Es el inverso, el número al revés. Hay una diferencia muy grande en lo que es la función inversa, la función cuyo ángulo, el ángulo cuya tangente vale algo, determinado valor, que vendría a ser lo que vos haces con el shift o con el f a la menos 1, que te permite calcular el arco, ya sea en grados o en radios, y otra cosa es invertir una fracción. ¿Sí? Invertir una fracción quiere decir dar vuelta a este resultado. Si la tangente me da 0, la cotangente va a ser infinito, porque tengo que dividir sobre 0. Entonces la cotangente no existe. ¿Sí? O, por ejemplo, como decía acá en esta, si la tangente no existe, ¿sí? La cotangente sí va a existir. O sea, si la tangente me da 0, la cotangente es 1 sobre 0, y como no puedo dividir, ahí tengo una indeterminación. Entonces, cotangente de 0 grados, eso no lo puedo calcular. ¿Sí? Pero no tienen, salvo que sea una calculadora, no sé, o alguna cosa de internet que ustedes pongan cómo calcularlo, en la calculadora sí directamente con las teclitas que están a la vista no lo van a saber, salvo que la programen a la calculadora, pero no se los da directamente. Entonces se podría decir que la cotangente de 0 no existe. No existe. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, las indeterminaciones las tienen que tener acá, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, la inversa del seno, la cofunción sería el coseno, pero después si yo acá viene seno, coseno, tangente, cotangente, que es la inversa de la tangente, pero la inversa de invertir el número, ¿sí? Es 1 sobre tangente, en ese sentido es la inversa. Después 1 sobre coseno es secante y 1 sobre seno es cosecante. Entonces, si el seno vale 0, la cosecante de 0 tampoco existe, porque no puedo dividir por 0. ¿Sí? O sea, ustedes tienen seno, coseno, tangente, después vienen las inversas, cotangente, que es la inversa de tangente, cosecante, que es la inversa del coseno, ¿sí? Y secante, que es la inversa del coseno, y cosecante, que es la inversa del 0. ¿Está bien? Sí, bien. Nosotros acá nos vamos a manejar con seno, coseno, tangente. ¿Sí? No se hagan mucho lío con esto. A mí me interesa que dominen seno, coseno, tangente y lo que habíamos hecho antes. Si el seno de un ángulo vale un determinado valor, que ustedes puedan calcular con el f a la menos 1, con el shift, el arco cuyo seno vale tanto. ¿Sí? No se preocupen mucho por la secante. Acá si quieren calcular la secante, sepan que es la inversa del coseno. Entonces calculan el coseno de este ángulo y después lo invierten, hacen 1 sobre y tienen la secante. ¿Sí? Repita, profesora, por favor. Ustedes, por ejemplo, si quisieran calcular, vamos a la de cotangente, que es lo que ustedes saben. Calculan la tangente de 0, que sale 0. ¿Sí? Y después ponen 1 sobre 1 dividido 0 y ahí les da que no existe. O con la calculadora el x a la menos 1. Si ponen 0 y le ponen x a la menos 1,
¿sí? Les marca error. ¿Mm? Haciendo el inverso, lo dan vuelta, ¿sí? Dan vuelta a la fracción. Sí, pone error. Pone error. ¿Mm? Que era lo que estábamos diciendo antes. Pino decía, la cotangente de cero no existe, ¿sí? Entonces ustedes calculan la tangente del seno y le dan vuelta, ponen x a la menos 1, no f a la menos 1 o shift, sino el x a la menos 1 para que me dé vuelta la fracción. 0 es 0 sobre 1, si me da vuelta la fracción me pone 1 sobre 0, el x a la menos 1 de la calculadora. Si ustedes quieren sacar la secante de 32 grados con 20 minutos, vayan al coseno. ¿Sí? Calculan el coseno de 32 grados 20 minutos. A ver cuánto les da el coseno de 32 grados 20 minutos. Coseno de 32 grados 20 minutos. Profe, en el trabajo es seno, si no me equivoco. ¿Eh? Si no me equivoco es 32 grados 20 minutos de seno. Acá es ese. Ah, secante, sí, secante. Entonces, el coseno les da 0,84 y pico. ¿Sí? Ponen x a la menos 1 y ahí le invierte el valor que tenían. Si ustedes invierten el coseno, tienen la secante de 32 grados 20 minutos. Pero el inverso de la fracción, ¿sí? El x a la menos 1. ¿Hace falta que lo repita? Sí, por favor. Bien. Ustedes tienen. Lástima que no puedo escribir porque no me deja la pizarra esta. En el anterior me permitía, pero ahora se me duplicó el PowerPoint y no me deja. Bien. Entonces, porque me queda el cursor abajo. Síganme con el lápiz y el papel, ¿sí? Pongan seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Después empiecen cotangente de alfa, que es la inversa de la tangente. O sea que si yo quiero, por ejemplo, como ahí decía, cotangente de 0, calculo la tangente de 0 y pongo x a la menos 1 en la calculadora y me da error. ¿Por qué? Porque si la tangente de 0 y yo invierto, hago 1 sobre 0, me va a dar error. O sea que la cotangente de 0 no existe. Para el otro ejercicio B, que es secante de 32 grados, tengo que seguir la lista. Puse seno, coseno, tangente, cotangente, después viene secante y cosecante. La secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Como a mí me piden la secante de 32 grados 20 minutos, lo que yo hago es calculo el coseno de 32 grados 20 minutos, ¿sí? Y a ese valor, ¿cuánto les da el coseno de 32 grados 20 minutos? 0,8449. A eso ponele x a la menos 1. ¿Cómo x a la menos? El Ahí x, está el problema. ahí arriba lo tenés en la calculadora. Fíjate arriba de los números que una de las teclas que está por el medio dice x a la menos 1. ¿La encontraste? ¿No puede ser que dé 1,64? 1, 64 y varios números más. ¿qué invertiste? Porque ahí da uno, a mí me da 1,18, no sé. ¿Cuánto te da el coseno de 32 grados 20 minutos? 0,8449. Ahora pone x a la menos 1, no el de menos 12, el x a la menos 1. ¿Eh? El problema que tengo es que no lo encuentro. Cuando lo encuentre lo pongo. Ah, bueno. 0,99 me da a mí. No. Yo puse en la calculadora coseno 32 grados 20 minutos
y me dio, y la misma ecuación apreté la tecla X a la menos 1. Y eso me dio 0,99. Sí, buen camino, por eso te digo, o sea, hice los pasos y bueno. Puede ser que tiene que ver primero hacer el igual, el coseno, y después tocar a la menos 1 para que lo invierta. Y yo no, la verdad que no conozco tu calculadora, pero a ver, inténtalo. También puede pasar otra cosa, ¿eh? Sí, 1.18, correcto. Ahí la encontré entonces. Gracias. Puede pasar otra cosa también, chicos. Puede pasar que ustedes no estén usando la tecla X a la menos 1, sino que estén usando el F a la menos 1. No confundan el F a la menos 1 o el Shift con el X a la menos 1. Son dos cosas diferentes. Ahí me dio 1,1835. Sí. El tema es que hay que darle igual cuando pongo los datos de coseno, 32 grados, 20 minutos, tengo que tocar el igual y después llevarlo a la menos 1. Claro, seguramente lo que vos hiciste es no haberle puesto paréntesis. Porque si vos le pones... Claro. Ahora le voy a poner con paréntesis. Claro. Y si no, hacelo con el igual y después invertilo. Bien. Bueno, todo esto tiene que ver con un trabajo de familiarizarse con la máquina, con la calculadora, ¿sí? No hay otra, ¿sí? Aprender de pasar de modo, aprender a calcular el coseno o el seno y la tangente, y si fueran después las cofunciones, la cotangente, la secante y las cosecantes como inversas de las otras, pero inversas en el sentido de que invierto el número. Por ejemplo, el coseno de 60 grados vale 1/2, ¿sí? La secante de 60 grados vale 2, ¿sí? En ese sentido el inverso, ¿se entiende? Si el coseno de 60 grados vale 1/2, la secante yo tengo que dar vuelta la fracción. Por eso es X a la menos 1. La tengo que invertir. Me da 2. ¿Sí? El seno de 30 grados vale 1/2. La cosecante de 30 grados, que sería la inversa de esto, me daría 2 también. Bueno. Por eso lo multiplica para la menos 1. Claro, por eso es X a la menos 1, porque la estoy dando vuelta a la fracción. No es el Shift, no es el F a la menos 1, que eso sería el ángulo cuyo seno vale tanto, ¿sí? Bueno, eso da para seguir trabajando. Quizás no todos tengan la máquina en la calculadora, si no lo usan con la calculadora del celular, si bajan una aplicación de calculadora científica, y si no en la PC, ¿sí? Bueno, todos los problemas que podemos tener, acá yo puse 2 nada más, donde, por ejemplo, nosotros tengamos que aplicar estos conceptos, ¿sí? Yo trato de buscar siempre cosas del transporte para que, igual lo más motivador va a ser lo del sábado. Por ejemplo, acá dice que una transportadora de 9 metros forma un ángulo de 40 grados. Y me pregunta hasta qué altura máxima por sobre la plataforma puede llegar. Cuando nosotros tomamos por sobre la plataforma, estamos tomando el nivel 0, ¿sí? Que muchas veces podría ser el nivel del mar. El nivel 0 podría ser el nivel del mar. En algunos casos, cuando la montaña, el punto en la montaña está a determinada altura de ese punto, ¿sí? En este caso tenemos que sumar los metros que está sobre el nivel del mar. Claro. Sí, quiero calcular la altura total, pero para resolver el triángulo rectángulo, basta que yo me sitúe arriba de la transportadora, acá en la base, por donde salta la cosa. A mí no me importa qué altura tienen las ruedas, ¿sí? No me importaría a qué altura de la base de la montaña está el nivel del mar, o a qué distancia está la base de la montaña del nivel del mar. A mí lo que me interesa solamente es que quede acá dibujado un triángulo rectángulo. Yo tengo que ver el triángulo rectángulo determinado entre el punto donde yo tengo que llegar a poner la transportadora, la base, ¿sí? Esta longitud acá horizontal y la longitud de la transportadora.
Una vez que yo identifico ese triángulo rectángulo, ahí puedo calcular la altura máxima. Si yo tengo como dato el ángulo, ¿qué función o qué relación trigonométrica ustedes usarían? Tengo como dato el ángulo, 40 grados. No respondan ni Pino ni Pablo. Quiero otra voz. Ya las conozco. Listo, me quedo callado. Esta es 40 grados. Esta es la hipotenusa. ¿Sí? Necesito esta altura. O sea, necesito el cateto opuesto al ángulo de 40 grados. Seno de 40 grados. Seno de 40 grados. El seno de 40 grados va a ser h, la altura, ¿sí? Dividido la hipotenusa. Como la hipotenusa vale 9, síganme con el lápiz porque yo no puedo usar ahora el PowerPoint. Preparé todo para usar el PowerPoint y no me deja. Bueno, pongan 0 de 40 grados, lo calculan al 0 de 40 grados y esto va a ser igual al cateto opuesto, que es la altura, sobre 9 metros. ¿Sí? Por lo tanto, h va a ser igual a 9 metros por el seno de 40 grados. Yo les aconsejo poner 9 metros por el seno de 40, porque si usted pone el seno 40 por 9, les va a multiplicar el 9 por el 40. Y no tiene que suceder eso. O ponen seno de 40 entre paréntesis, o ponen el 9 adelante y lo multiplican por el seno de 40 para no confundirse, ¿sí? Ustedes tienen que multiplicar el 9 por el seno de 40. Yo sé que la multiplicación es conmutativa, pero ojo que si no ponen el paréntesis, les va a multiplicar el 40 por 9, y no es la idea, ¿no? Sino el seno de 40 hay que calcularlo o ponerlo entre paréntesis y a eso multiplicarlo por 9. ¿Cuánto les da la altura? Ni Pablo ni Pino. 5,78 puede ser. Mariam, ¿vos la estás haciendo ahí? Yo Sí, me da lo mismo. por el chat contestó Melina 5,78, correcto. Perfecto. Bien, acá hay uno un poquito más complicado, se los dejo para que lo piensen, ¿sí? Acá tenemos dos triángulos rectángulos, ¿sí? Uno que se forma con la base de 35 grados. Y acá otro de 35 grados porque las dos compuertas o el puente se levanta, tiene las longitudes iguales. 45 metros de longitud cuando está cerrado, cuando se extiende sobre el río, ¿sí? Bueno, el puente levadizo mide 400 metros de longitud y lo que necesitamos es las dos secciones pueden girar un ángulo de 35 grados. Se los dejo para que lo piensen también. Dice, una moto puede saltar si el alcance es 20 metros, ¿sí? Tendría que ver este triángulo rectángulo y ver si acá en el medio esta distancia entre los dos triángulos rectángulos no supera los 20 metros. Acá me dice que 150 pulgadas, en realidad son pulgadas, ¿no, Marian? ¿Están? Sí. 150 pulgadas son aproximadamente los 45 que mediría todo el puente cerrado, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo esta base, si esto es la mitad de 45, tengo el ángulo, puedo calcular la base, el triángulo rectángulo acá, puedo calcular la base, como reflejo del otro lado lo mismo, porque el ángulo vale lo mismo, 35 grados y esto vale la mitad de 45, calculo la otra base y me fijo a ver si lo quieren hacer, si lo tienen rápido, ahí lo hacemos. ¿Cuánto da esto? Queda un triángulo rectángulo que la hipotenusa es 45 sobre 2, o sea, 27,5. La hipotenusa. O 22,5. 22,5. Sí. Esa es la hipotenusa, ¿sí? El ángulo es 35 grados. ¿Cuánto vale la base del triángulo rectángulo? Perdón. ¿Le puedo hacer
Sí, Usted me está tomando 22,5 la hipotenusa, pero usted me está diciendo que si yo cierro el puente, ya deja de ser la hipotenusa y pasa a ser el cateto adyacente. bueno, pero eso sería en otra situación, sería la proyección, que no es lo mismo, ¿sí? Vos lo que me estás diciendo acá, que esta mitad que está acá, o lo que yo estoy diciendo, es que esta mitad es 22,5, ¿no? Claro, Está bien. perfecto. Pero usted no quiere saber, o sea, el tema del largo, Sí, ¿sí? El tema del largo usted me lo toma como hipotenusa y no como cateto adyacente. ¿Me explico lo que le digo? sí, una cosa es la hipotenusa y otra cosa es el cateto adyacente. Es lo que quiero averiguar el cateto adyacente, ¿sí? Cuando, Perfecto. ¿sí? Sí, sí. Entonces lo tomo como sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que sería la tangente, ¿no? Tangente sobre cateto opuesto, tangente igual a cateto opuesto sobre adyacente. Lo que pasa que la distancia de la distancia de la tengo, no sé si la tengo. No, necesitaría el seno, no la tangente. Yo te hice confundir, perdóname. O el coseno porque es cateto adyacente. Yo necesito relacionar el ángulo con la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Qué función me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Qué relación? Coseno. Yo Perdón. necesito calcular el coseno de 35 grados como cateto adyacente, sería mi incógnita x, sobre la hipotenusa que es 22,5. ¿Cuánto me da x? Tengo que hacer 22. Ahí me da 18,43. Por 22 puntos. 18, 13,43. Pero, profe, ¿le puedo hacer una consulta? ujú. En mi caso no es, porque yo trabajo con pulgadas y con milímetros en mi trabajo. Pero Sí. puede ser que alguno de los compañeros o compañeras no conozca la relación de centímetro-pulgada. Bueno, puede pasar, pero como en realidad no estoy usando esto que está acá de 150 pulgadas, ¿sí? ¿Cuál sería tu relación de 150 pulgadas pasarla a centímetros se pasaba, ¿no? No lo necesito. Centímetro o milímetro es lo mismo. Bueno, Pero unidad. Ahí abajo la relación de 150 minutos son aproximadamente 45 metros, te dice. acá no necesitaría estar pasándolo por el simple motivo que fíjate que me lo da, ¿sí? Esa relación me la da. Las 150 pulgadas son 45 metros. Me la pasó. Yo lo puse porque lo pasé yo, ¿sí? El problema estaba dado en pulgadas y yo, para no tener que complicarlos con el pasaje, lo hice yo, ¿sí? Pero tiene razón, Pablo. Muchas veces... Daría 38.1 daría. ¿Qué cosa? ¿Las 150? Claro. Porque la pulgada vale 2,54. 2,54. Bueno, puede ser que tomé más decimales y por eso lo puse 150, ¿sí? Hagamos una cosa. Olvidémonos de 150 pulgadas, tomemos los 45 metros. Porque nosotros partimos recién de nuestro razonamiento que la hipotenusa valía 22,5, la mitad de 45. Olvidemos la conversión por el momento, ¿sí? Olvidemos no la conversión de pulgadas a metros, tomemos 45 metros, ¿sí? Lo que pasa es que como yo no quise modificar el dibujo, hice esta conversión que quizás la hice tomando más decimales, no recuerdo yo ahora con cuántos decimales del 2,45, del 2,54 la tomé. A lo mejor al tomar más decimales aproximé a 45, ¿sí?
Bien, entonces, ¿cuánto daría la cuenta? El 22,5 por el coseno de 35. 18,43. Bien. O sea que sería 18,43 en metros, ¿sí? Si yo hubiese dejado la mitad de 150 pulgadas, hubiese obtenido el resultado en pulgadas. Pero como lo pasé a metros, da 18,43 metros, ¿sí? De cada lado. O sea que si 18,43 metros lo multiplico por 2, me da 36,86, sí. bueno, 36,86. O sea que voy a tener 18,43 de este lado y 18,43 de este lado, ¿sí? Y si la moto puede saltar 20, No llega a saltar de un extremo al otro. no llega, ¿no? Se cae. No. Va a llegar solamente si uno de los extremos está levantado y el otro no. Ujú. En esas condiciones no. ¿Cómo? En estas condiciones no. Cuando están los dos al máximo de levantado no llega. ¿Mm? Ah, perfecto. Bien. Otro problema podría haber sido cuál es el ángulo que tendrían que estar levantados. Entonces ahí sí uno puede especular con esa conclusión, con esa hipótesis que vos estás diciendo, que quizás uno tenga que estar más bajo que el otro. Ah, que puede saltar uno sí, uno no. No, si vos cambiás los ángulos, es posible que la distancia entre los dos se acorte, ¿no? Se achique. ¿Eso es lo que estabas vos planteando? No, yo estaba planteando con que uno queda totalmente recto y el Sí. otro queda en 35. Ah, bueno. Ujú. O sea, tengo que modificar el enunciado a ese... Sí. Está bien, pero si uno queda recto son 18 metros. 18 metros de cada costado, ¿no? Ah, si uno queda recto. Si uno queda recto, claro, tiene 18 metros, que La sería... moto salta el recto, digamos, por decirlo así. Si uno queda recto, tiene de un lado 22,5, ¿sí? Y del otro lado tengo 18. Si tengo 22,5, ¿sí? Y 18, ¿cuánto queda 22,5 más 18? Más 18,43, ¿no? 40 monedas. Sí. Bueno, ahí sí podría saltar. ¿Mm? Pero bueno, quería traerles esto a colación porque, bueno, para que ustedes empecemos a pensar en estas cuestiones, ¿no? De que muchas veces la trigonometría, ahí puso Marcos la equivalencia, ¿no? Si lo quieren volver a hacer con esta equivalencia, por ahí no llegan a los 45 y mejoran la equivalencia, ¿sí? También lo pueden hacer, también pueden responder en pulgadas y poder contestar en pulgadas. No hay problema con eso. Yo lo que quería era que aplicáramos las relaciones trigonométricas. Entonces, ¿cuál sería la moraleja de todo esto? Nosotros necesitamos aplicar todas estas relaciones a problemas concretos, ¿sí? Como por ejemplo puede ser lo que vamos a ver el sábado. ¿Bien? Entonces... Te paso un dato de color. Sí. Todas las medidas que se utilizan en el ferrocarril son inglesas, o sea que todo se mide en pulgadas. Sí. Sí, sí, sí.